Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra... Queda gente por venir, pero bueno, no importa. Nosotros vamos a comenzar porque además ya hemos dado los 5 minutitos de rigor, de cortesía, para aquellos que somos un poquito más tardones en llegar. Y como sabéis, habéis visto en el cartel, en Nueva Acrópolis a nivel internacional, desde el año 2022, pues nos sumamos a esa iniciativa de Naciones Unidas de hacer el Día Internacional de la Tierra. Nosotros aquí en Cádiz llevamos ya también varios años sumándonos a esta propuesta. Este año tenemos esta charla, que como habéis visto se llama Viviendo en Armonía con la Madre Tierra, y el próximo domingo vamos a tener un senderismo responsable, que es como nosotros lo llamamos, acompañado de nuestro compañero David, que nos va a enseñar un poco, va a ser un senderismo un tanto reivindicativo, porque queremos poner, no sé, en solfa aquello de las construcciones que se han hecho a lo largo de la costa gaditana y que creemos que son un poco crímenes contra el medio ambiente. La charla de hoy, como os decía, yo le puse el título de Viviendo en Armonía con nuestra Madre Tierra, porque en Nueva Acrópolis intentamos, desde nuestro más profundo sentido filosófico, entender que debemos encontrar nuestro lugar, nuestra posición, que ya desde nuestros principios filosóficos, como lo son la búsqueda de una fraternidad universal entre todos los seres humanos, la búsqueda de una cultura que nos una a todos y sobre todo ese sentido de sentirnos parte ante la inmensidad del universo y en la pequeña parte que nosotros nos pueda corresponder, pues sentirnos en relación con esa naturaleza, con ese universo, con sus leyes y sobre todo con nosotros mismos. Y por supuesto con nuestro planeta, es decir, con el planeta Tierra. Yo os voy hoy a proponer una teoría que no es mía, pero que a mí me parece que podemos asumir perfectamente todos, y por eso quiero darle un poco de difusión. Es la teoría de un compañero de Nueva Acrópolis que es biólogo. Él es el director de Nueva Acrópolis en Jaén, lleva trabajando muchísimos años con temas ambientales, su profesión es los olivos de Jaén, pero aparte lleva muchos años trabajando desde muy joven en un sentido ecológico verdadero, ¿no? En ese sentido de ecología de hacernos sentir a los seres humanos como parte de esta naturaleza. Primero yo me gustaría hablar de la palabra armonía, porque hemos titulado, porque esa palabra está ahí, en el título de esta tertulia filosófica. Porque yo quiero, en primer lugar, que se convierta en eso, en una tertulia filosófica. Yo os voy a dar una serie de proposiciones y espero que entre todos formemos un diálogo y si en algún momento queréis interrumpir, queréis de alguna manera aportar algo o preguntar algo, no tengo ningún problema en que lo hagáis. Pero en principio yo voy a mostraros estas dos cuestiones y ya poco a poco quiero que entablemos ese diálogo filosófico entre nosotros. Mirad, la palabra armonía tiene también mucho que ver con la palabra concordia. Concordia, sabéis que es una palabra latina que viene del corazón con corazón. Etimológicamente significa eso, estar corazón con corazón. Y la armonía de alguna manera es estar en bien, que ese corazón que de alguna manera es nuestro centro de nuestro espacio corporal, de nuestro cuerpo, y es el que está en esa mitad de lo que puede ser lo de abajo y puede ser lo de arriba, nuestro mundo más material, y nuestro mundo de pensamientos, de sentimientos, de aquellas ideas que nos hacen pensar en quizás en lo más espiritual que podamos tener, en nuestra relación con lo sagrado. Eso de alguna manera es la armonía y la concordia. Y eso es lo que a mí me gustaría de alguna manera que después nos lleváramos, ¿no? Después de esta tertulia, si lo logro hacer bien, por supuesto, pues que cada uno nos llevemos aquella parte de nosotros que puede ya empezar a trabajar por vivir en armonía con nuestro planeta, con nuestra madre tierra. Sabéis que la mitología pues siempre le ha dado ese nacimiento o ese parentesco de algunas ideas
de algunos pensamientos filosóficos con algunos dioses. En el caso de la armonía, aunque hay muchas versiones de dónde nace, de dónde procede, pues yo me ha gustado más esta versión que habla que la armonía es hija de Afrodita y de Ares. Afrodita, que es el amor, y Ares, que es la guerra. Son como la imagen de lo que es la unión y lo que es la desunión, de lo que puede ser la vida y lo que puede ser la destrucción. Sabéis que estos dos dioses, Afrodita tiene como dos vertientes diferentes, que es la Afrodita Pendemus, que es el amor que nos tenemos los seres humanos y que hace que nuestra evolución prosiga, ¿no? Y está también la Venus o Afrodita Urania, que es aquella de la unión entre las cosas sublimes, aquella que nos ayuda a una evolución espiritual, porque nos ayuda a unirnos con lo sagrado que hay en nosotros y con lo sagrado que podemos encontrar en la naturaleza que nos rodea. Pero estos dos dioses, Afrodita y Ares, tienen dos hijos más, que si no me equivoco los nombres, y lo voy a leer para no equivocarme, son Deimos y Fobos, el terror y el miedo, pero también tienen armonía. Fijaros qué contradicción, ¿no? Por una parte está ese terror, ese miedo que sentimos todos los seres humanos ante las dificultades, ante las diferentes disyuntivas que tenemos en nuestra vida, cuando tenemos que elegir algo, pues sentimos un cierto miedo porque no sabemos si la elección va a ser la correcta o no. Y también ese terror cuando nos encontramos con situaciones muy complicadas, muy difíciles, como las que nos podemos encontrar demasiado habitualmente los seres humanos. Y es ese terror también de encontrarnos quizás ante el vacío de nosotros mismos, ¿no? Ante ese vacío de, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y ahora yo quién soy? ¿Y ahora yo de dónde vengo? ¿Y ahora yo de dónde voy? Que quizás son preguntas filosóficas que nos hacemos todos y que son naturalmente las que nos debemos hacer, pero cuando caemos en esa vacuidad del no sé nada, no sé a lo que me enfrento, podemos caer en ese terror que nos lleve al pánico, que es la inmovilización, es decir, la paralización total. Pero para eso está armonía, es decir, para intentar que esos dos opuestos, como puede ser el amor y como puede ser la guerra, entendamos perfectamente hacia dónde nos tenemos que dirigir a cada uno. Fijaros la guerra que por desgracia estamos viviendo ahora en nuestro planeta. También hay un elemento simbólico muy importante, que es esa guerra que debemos de tener quizás cada uno de nosotros. Nosotros en nuestro primer curso de filosofía, uno de los primeros temas que impartimos es cuando hablamos del Bhagavad Gita, de aquel libro tan conocido y además tan importante para el pensamiento y la filosofía hindú, donde se plantea una batalla, una guerra. Una guerra donde hay uno de esos héroes que pertenecen a ese libro, a esa historia, pues se tiene que enfrentar ante dos ejércitos que son parte de sí mismo, es decir, estos dos ejércitos forman parte de su propia familia. Y él tiene que decidir qué bando elegir. Y nosotros muchas veces nos encontramos en esa situación, en esa disyuntiva. ¿Qué elemento, hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es la batalla que yo quiero tener en mi interior? Porque yo quiero decidir hacia dónde debo ir, hacia dónde quiero ir también. Pues para que veáis que armonía está ahí en todo. Y armonía podemos ver en la naturaleza en situaciones que a nosotros los humanos nos parecen muy complicadas, muy difíciles. Por ejemplo, un día hablando con un compañero cuando hablábamos de la naturaleza en sí misma, ver comerse un león o una cebra, que a nosotros nos parece muy desagradable, en realidad es algo armónico, es decir, cumple con la armonía de la naturaleza. Y así otras muchas cosas que para nosotros son como un poco terribles, pero que en definitiva forman parte de ese movimiento armónico, de ese ciclo de la vida, que forma parte de esa armonía de nuestro planeta Tierra. Pero claro, nosotros vemos la naturaleza allí
y a los seres humanos nos vemos aquí. Y podríamos preguntarnos cuál es nuestro lugar. Es decir, dentro de ese ciclo de la vida del planeta, ¿cuál sería nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra posición? Esta es la teoría de este compañero, como os he dicho, de Manuel Ruiz, que a mí me parece muy interesante y que yo creo que es, desde el punto de vista humano, lo más certero que podríamos hacer para poder solucionar los problemas de nuestro planeta. Y os cuento. Sabéis que desde hace ya bastantes años, desde la segunda década del pasado siglo XX, pues empezaron a aparecer diferentes movimientos ecologistas porque empezamos a ver los problemas que íbamos teniendo en nuestro planeta. Esos problemas eran pues todo el tema nuclear, cuando se empezaron a hacer ensayos de bombas nucleares, todos los tóxicos que empezamos a utilizar para temas de agricultura, la superpoblación, empezamos a ver que había una serie de problemas que estaban afectando al medio ambiente de nuestro planeta y estos grupos ecológicos intentaron ponerle de alguna manera solución o por lo menos ser reivindicativos, es decir, ser como altavoces de los problemas que empezamos a tener. Esto siguió produciéndose y en el año 92-93 se realizó por medio de unos investigadores como una especie de estudio donde a través de una serie de variables, de parámetros, podíamos ver cuáles iban a ser las consecuencias de todo este momento que estábamos viviendo a nivel de medio ambiente, de nuestro ambiente en el planeta. Todas las soluciones, todas las conclusiones que se sacaron de todos estos estudios llegaron a la conclusión de que íbamos abocados de una manera irremediable al colapso. Es decir, ya no había vuelta atrás. Sabemos que el fin de nuestra civilización está cercana, no hay manera ya de vuelta atrás. Otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es el cambio climático, que aunque sabemos que es un proceso natural de nuestro planeta, es decir, ese calentamiento, la atmósfera que hace de efecto invernadero para que la temperatura en el planeta sea habitable, ya que nuestra lejanía del Sol pues no nos permitiría tener la vida que nosotros conocemos ahora mismo. Pero que la atmósfera hace como ese efecto invernadero. El problema que tenemos ahora, que por nuestra intervención, la intervención humana, pues todo ese efecto invernadero se ha multiplicado muchísimo y nos estamos dando cuenta que estamos teniendo un proceso de cambio climático demasiado acelerado para que los ecosistemas de nuestro planeta se habitúen o evolucionen con respecto a esos cambios que estamos teniendo. Pero claro, como siempre, la figura del hombre aparece como el punto central. Si yo os preguntara ahora mismo, aparte de los problemas medioambientales, ¿qué más problemas tenemos en la humanidad? Me diríais, pues, no sé, Chema, dime uno. La falta de solidaridad para nosotros. Por ejemplo, la violencia. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien nada más? Ahí está. Ahí yo quería llegar a eso. Pero el factor común de todos los problemas que tenemos en el planeta es el ser humano. Lo cual es algo positivo porque sabemos cuál es el factor que podríamos cambiar para poder solucionar todos los problemas que tenemos en el planeta. Y para eso tenemos que hablar de cuál es nuestro lugar natural, cuál es el lugar natural del ser humano. Todos sabemos que cada una de las especies que viven en el planeta tienen un espacio, un lugar natural, donde formando parte de un ecosistema, pues ellos se pueden expresar, pueden vivir su vida y se desarrollan dentro de ese ecosistema. Este compañero pone un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es entre un zorro y un lobo. Sabéis que se parecen mucho, es decir, David, si no me equivoco, ambos dos forman parte de los cánidos, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene un ecosistema diferente, vive en un ecosistema diferente, aunque pueden compartir en algún momento dado. Pero cada uno de ellos se desarrolla de una manera completamente diferente, aunque son muy parecidos. Cualquier cambio en ese ecosistema va a producir cambios
en cualquiera de estas dos especies, o en la del zorro o en la del lobo. O si sacamos alguno de estos dos animales, lo sacamos fuera de su ecosistema, su desarrollo no sería lo mismo y probablemente pues desaparecería, porque necesita de todo un entorno, de todo un espacio natural para poder desarrollarse y sobrevivir. El ser humano no tiene un ecosistema único. Sabéis que los seres humanos somos los únicos seres del planeta que vivimos en cualquier ecosistema del planeta. Es decir, hemos utilizado otras herramientas que no es solamente la evolución genética para poder vivir en otras partes de nuestro planeta donde hay animales que no pueden vivir. Por ejemplo, nosotros vivimos en el Ártico, en la Antártida, somos capaces de vivir en los desiertos más secos y más calurosos, en los trópicos más húmedos y calientes, es decir, nos adaptamos a cualquier medio, porque los seres humanos tenemos algo especial. Hay una teoría, que ya no es teoría, que ya casi es una proposición, donde dicen que los seres humanos hemos evolucionado como de dos maneras diferentes y de manera paralela. Que uno ha sido la hominización y otra ha sido la humanización. La hominización, es cuando nos fuimos, que son varios factores, que son la bipedestación, es decir, empezamos a andar sobre nuestras piernas, la liberación de la mano y el tema de la pinza, la encefalización y la apertura del rostro. Y la humanización. La humanización fue cuando empezamos a adquirir conciencia de nosotros mismos. Empezamos a utilizar la imaginación y la capacidad simbólica. Nosotros somos capaces de expresarnos y de comunicar ideas a través de símbolos. Utilizamos el lenguaje, somos capaces tenemos la necesidad de comunicarnos y por eso somos capaces no solamente de hablar diferentes lenguas, sino de hablar por medio de gestos, por medio del tacto. Hoy, por ejemplo, ha sido curioso porque nos han llamado de la Asociación de Sordos de Jerez para ver de qué manera podían traducir nuestras charlas pues, al lenguaje de signos. Y le hemos dicho, no preocuparos porque nosotros lo ponemos todo en YouTube y a partir de ahí ya podéis tener la interpretación que vosotros necesitéis, ¿no? Lo cual me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Para que veáis que los seres humanos utilizamos el lenguaje porque necesitamos comunicarnos unos con otros. Creamos herramientas y entre esas herramientas también creamos armas para luchar entre nosotros. Hemos aprendido a manejar el fuego y por lo tanto aprendimos a trabajar y a procesar los alimentos. Empezamos a crear refugios, casas, la aparición de las sociedades. Necesitamos vivir en convivencia, necesitamos convivir entre nosotros. Y, por supuesto, la capacidad estética y de arte. Y también la capacidad de tener una idea del más allá. Y no solamente es esto lo que vivimos, sino hay algo después de la muerte. Y quizás esas primeras visualizaciones o imaginación de lo que podría ser una religión por la necesidad de también nuestro contacto con lo sagrado. Hay muchos especialistas que hablan de esta hominización por una parte y de la humanización por otra. Y hay muchos estudiosos que hablan de que este proceso fue simultáneo. Es decir, que a medida que fuimos evolucionando como especie, todo esto se fue desarrollando a la vez. Por lo tanto, también podríamos hablar de que la edad del ser humano en este planeta, podríamos hablar de cientos de miles de años, incluso de millones de años, ¿no? De toda esta evolución como seres humanos. Pero en este lugar, es decir, en esta posición que nosotros tomamos, ¿cuál es nuestro lugar sabiendo ya cómo somos y cómo nos hemos desarrollado? Pues sabemos que entre los seres humanos nuestras diferencias no son porque nos falta una extremidad o tengamos alguna discapacidad. Nuestras diferencias son quizás más a nivel moral, es decir, cuando vemos en otro algo que no nos gusta
para la convivencia general, ¿vale? Entonces, la proposición sería, para seguir desarrollándonos, para seguir evolucionando, deberíamos de ser cada vez más humanos. Es como si hubiéramos perdido ese desarrollo que hemos ido teniendo a lo largo de cientos de miles de años y de alguna manera nos hubiéramos quedado como estancados en una situación donde hemos perdido esa capacidad de seguir desarrollando esos valores. Por ejemplo, esa capacidad de altruismo no es algo nuevo. Nosotros, generosidad, empatía, todos esos valores que acompañan al estar con el otro, pues lo hemos encontrado en restos arqueológicos antiquísimos, como es, que se ha convertido muy famoso, como hay muchos que lo ponen como el primer ejemplo de voluntariado, ¿no? De alguien que sirvió a otro, que es un fémur roto, pero soldado. Es decir, que esa persona cuando se partió el fémur, sabéis que una rotura de fémur hoy en día es algo grave todavía, es decir, que ya lo podemos solucionar sin problema, pero imaginaros en la antigüedad, en la prehistoria, pues romperse el fémur significaba que ya no podía significar que ya no podías servir a la tribu o al clan y entonces pues tu futuro era la muerte. Pero ese fémur soldado nos da a entender que hubo alguien que cuidó de esa persona enferma, que cuidó de esa... Por lo visto dicen que el fémur puede ser de un joven. Es decir, que alguien se ocupó de que esa persona pudiera seguir viviendo en el clan, en la sociedad en la que vivía. Eso es lo que nos hace humanos y esa es nuestra posición natural. Hablamos de esa posición natural cuando hablamos de concebir ideas. Nuestras ideas las podemos trasladar a los otros. Podemos imaginar cuestiones que hasta cierto momento eran inimaginables. Pensar en todas las novelas de Julio Verne. Imaginó que podíamos viajar 20.000 leguas de viaje submarino, pero también pensó que podíamos ir a la Luna y lo hemos conseguido. Es decir, de alguna manera tuvo una imaginación creativa que yo no sé si pudo ver el futuro o simplemente fue esa capacidad humana de saber ver más allá y de querer atravesar fronteras que todavía no habíamos atravesado. Hablamos de la capacidad que tenemos de percibir, de captar y de vibrar ante lo bello, ante lo justo, ante lo bueno, ante lo verdadero. Y es lo que ha hecho que como seres humanos seamos capaces de hacer cosas gloriosas, es decir, desde monumentos, arte, es decir, ¿quién no vibra ante una primavera de Botticelli o ante el nacimiento de la diosa Venus, ¿no? No sé, ante una iglesia gótica, ante el sonido de la música de una obra de Bach o de Mozart o de Beethoven o de cualquiera de los grandes, ¿no? ¿Quién no se emociona ante una buena obra de literatura? Próximamente vamos a celebrar pues el Día del Quijote, el Día de Cervantes. ¿Quién no se ha emocionado alguna vez leyendo al Quijote? Aunque nos obligaran a ello, pero después con el tiempo lo hicimos de manera voluntaria y nos emocionamos leyendo al Quijote. En definitiva, que nuestro lugar es ese, encontrar todos esos valores internos que nos hacen realmente ser seres humanos. Manuel Ruiz propone la idea de que si queremos encontrar esa posición natural nuestra, debemos devolver a las humanidades, es decir, a todo aquello que yo creo que es lo que ha producido ese parón, podríamos llamarlo de alguna manera, parón moral de la humanidad, que no parón tecnológico. Es decir, nosotros hemos tenido unos avances tecnológicos inmensos, pero quizás esa evolución tecnológica no ha sido paralela a una evolución moral o ética, que quizás es lo que nos ha faltado, ¿no? Y por eso ahora tenemos pues las preguntas que nos hacemos ante las nuevas tecnologías, cómo las nos van a dominar ellas a nosotros las podremos dominar, las podremos utilizar como herramientas o al final nosotros nos convertiremos en herramientas de todo ello. Es decir, de todas esas disquisiciones filosóficas que si hubiéramos llegado quizás
una buena educación. Perdón, porque se me ha olvidado una cosa muy importante, que además es importantísima. A todo esto se le une que los seres humanos tenemos la capacidad de educarnos y de educar, es decir, de aprender y de enseñar a otros. A través de la transmisión de los conocimientos, somos capaces de cambiar nuestras actitudes y nuestras aptitudes. Es decir, somos como esponjas que estamos deseando saber y somos como grandes transmisores que estamos deseando transmitir, ¿no? Si hubiéramos seguido, como os decía, a través del arte, a través del estudio de la historia, a través del estudio de las lenguas y sobre todo a través de, como la madre de todas ellas que podría ser la filosofía, hubiéramos seguido esa continuidad encontrando nuestro lugar en el mundo, pues seguramente los problemas que tenemos ahora no hubieran llegado al estadio en el que se encuentran ahora. Por eso volvemos un poco la vista atrás y volvemos a esa filosofía clásica, de la que Nueva Acrópolis se siente un poco heredera, ¿no? De esa filosofía clásica donde se entendía que no solamente la filosofía era una elucubración de ideas o se quedaba simplemente en el mundo del pensamiento, sino que la filosofía realmente es una actividad humana, es algo que podemos llevar al día a día en nuestra vida y que nos ayudaría a cambiar y nos ayudaría a encontrar ese lugar en nuestro mundo, ¿no? Perdón, quizás mejor nuestro lugar en el mundo. Y para eso volvemos un poco a la vista a nuestro queridísimo Sócrates. Sócrates que, como sabéis, es tan importante en la filosofía de nuestro mundo que está la filosofía presocrática y la filosofía postsocrática. Es decir, que fue como ese enclave, como ese gozne de pensamiento de un cambio de una filosofía antigua, que todavía es muy desconocida, por desgracia, porque pensamos que los filósofos antes de Sócrates pensaban solamente en lo que era la naturaleza y querían respuesta a lo que vivían a su alrededor, pero son mucho más profundos que todo eso, ¿no? Pasa que los fragmentos que nos quedan pues son muy poquitos. Pero Sócrates nos plantea la manera de encontrar la felicidad, porque quizás si encontráramos cada uno nuestro lugar en el mundo, probablemente encontraríamos la felicidad, porque tendríamos un propósito, tendríamos una idea. Yo estoy aquí, yo ya sé quién soy, yo sé de dónde vengo, estoy aquí en el presente y sé hacia dónde quiero dirigirme en el futuro. Y entonces Sócrates, él propone que hay 4 bienes. El primer bien es el bien último, es decir, el bien al que todos debemos llegar en algún momento. Él llama eudaimonia. Y es encontrar ese daimon, que sería la representación de lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, de esos valores internos que poniéndolos en marcha y desarrollándolo encontraríamos ese tipo de bien supremo. Ese segundo bien, él los llama los bienes constitutivos, que son todo ese conjunto de valores que nosotros podemos desarrollar para lograr llegar a ese bien superior. Después estarían los bienes materiales, que son los necesarios para nuestra vida, porque somos seres materiales, y después los bienes instrumentales, que son aquellos que necesitamos para vivir en nuestra vida material. Por ejemplo, tener un coche, tener una casa, las herramientas que necesitamos para nuestra vida diaria, es decir, todo aquello que lo utilizamos para nuestra vida. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que quizás nosotros hemos cambiado hemos dado la vuelta a ese bien superior, le hemos puesto el último y hemos puesto el primero, los bienes instrumentales y los bienes materiales, los primeros dentro de nuestros intereses. Y hemos olvidado que los bienes constitutivos, aquellos, los valores, los que podemos desarrollar interiormente como seres humanos, los hemos puesto en un segundo lugar.
Por lo tanto, cuando nosotros buscamos la felicidad, lo que buscamos son los bienes materiales, es decir, queremos encontrar la felicidad en todo aquello que es material y por lo tanto va a ser temporal. Un coche no dura eternamente. Constantemente no. Un coche dura un cierto tiempo, pero con el tiempo tenemos que cambiarlo. Nosotros no seguimos utilizando los primeros coches que hizo Ford. La tecnología ha ido avanzando y nosotros esas herramientas las hemos ido utilizando, lo cual es lógico y normal, es decir, que sería de tonto el no utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición porque hemos utilizado nuestra mente y nuestra imaginación para crearlas. Pero lo que no podemos caer es encontrar la felicidad en la tenencia o la posesión de esos bienes que son materiales. Por lo cual, como os decía, con el tiempo se van desgastando. A mí me parecía súper curioso que un coche, tal como lo compras y lo quieres vender, ya vale menos. Decía, pero si lo acabo de comprar, si no lo he utilizado, ¿cómo puede valer menos? Porque ya se ha devaluado su valor. Fijaros lo curioso que es nuestro mundo, ¿eh? Pues todo es así. Es decir, yo me compro un coche, pero dentro de unos años yo ya quiero el coche que tiene la pantallita que ve por detrás. Es que eso es una herramienta muy útil, sobre todo para los que no sabemos aparcar. Es decir, hay cosas, pero ante esa búsqueda de esos bienes, estamos sometiendo a nuestro planeta a algo tan sumamente insostenible que ya no puede más. Entonces mi proposición, y para terminar, para que de verdad tengamos un diálogo, ¿no sería quizás a través de la filosofía que pudiéramos encontrar ese lugar en el mundo y encontrar de nuevo las prioridades que debemos dar a nuestra vida como seres humanos? Por supuesto, sin perder la dignidad, es decir, alimentación, refugio, necesitamos alimentación digna para todos los seres humanos. Necesitamos casas dignas para todos los seres humanos. Y sabéis lo interesante que también tiene esta búsqueda de estos valores más trascendentales, que todos los seres humanos podemos llegar a ellos. Es decir, no hay ninguna vía que nos corte. En cambio, a esos bienes materiales, lo único que nos hacen es que nos separemos, que hayan grandes injusticias en el mundo, que unos tengan mucho y otros tengan muy poco. En cambio, con estos valores que nos pertenecen a todos, lograríamos, sí, de verdad, una igualdad para todos los seres humanos. Ese es un poco el planteamiento que yo quería hacer esta tarde para vivir en armonía con nuestro planeta Tierra. Yo sé que es muy difícil y que a veces hay que convertirse en un héroe cotidiano, como diría la profesora Adelia Stenberg Guzmán, para poder encontrar ese nuestro lugar en el mundo, ese momento armónico de nuestra vida, porque así también encontraríamos un sentido a la vida. Así sabríamos hacia dónde nos dirigimos. Así sabríamos qué es lo que queremos hacer realmente con nosotros mismos. Así aprenderíamos a convivir con los otros. Así no habría tantos conflictos porque entenderíamos perfectamente que unos sin otros en la vida en el planeta no existiría. Es decir, estamos evolucionando en este planeta porque nos toca evolucionar. Y hay muchas tradiciones que dicen que la Tierra, el planeta Tierra, evoluciona a la vez con nosotros. Es decir, que si nosotros desaparecemos, quizás ella también desaparezca, ¿no? Desaparezca y tenga que volver de nuevo a empezar, ¿no? No sé, yo os propongo esto como en un principio de un diálogo, ¿vale? Para que podamos dialogar entre todos.